Ah, ok. Buenas tardes y bienvenidos al seminario web de Prevenir Caídas para cuidadores de hoy. Me llamo Nikki Santisteban y trabajo con el condado de Fairfax y voy a dar información sobre el web y presentar a la presentadora de hoy. Antes de comenzar la sesión de hoy, algunos puntos importantes. La presentación de hoy está siendo grabada. Una, un enlace para la grabación de esta sección y una versión revisada de la presentación de PowerPoint será enviada en la próxima semana. Hemos habilitado los subtítulos y pueden activarlo o desactivarlo en el panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si tiene alguna pregunta durante la presentación de hoy, por favor utilice el botón de preguntas y respuestas. Intentaremos responder a preguntas como sea posible al final de la presentación. Ahora me gustaría presentar a nuestra presentadora de hoy, la señora Carmen Meléndez Pastor. Carmen Meléndez Pastor tiene amplia experiencia en la área de comunicaciones de medios, incluyendo su trabajo en la radio, televisor y periódicos, donde ha coordinado el desarrollo de campañas de promoción y eventos especiales para la población general, incluyendo la comunidad latina. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la promoción de la investigación sobre el Alzheimer's y en las iniciativas para cuidadores a nivel nacional, estatal y local. En el 2020 adquirió valiosa experiencia como miembro del grupo operativo de Lentex de COVID-19, trabajando para enfrentar perdón, en la información sobre recursos a nivel nacional. También ha trabajado como educadora de programas en museos. Actualmente se desempeña como asistente del alcance comunitario para el programa de Northern Virginia Falls Prevention Alliance de la Universidad de Marymount. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí hoy y compartir tu gran conocimiento y experiencia con nosotros. Adelante, la señorita. Carmen. Un momento, por favor. Ella parece que está teniendo un poquito de problemas con conectándose. Dame un segundo. Okay, sorry. Carmen, ¿puedo irnos? Sí, sí, estoy oyendo. Haven't touched anything. Ok, puede seguir con su presentación. ¿Puedo comenzar? Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Pastor. Soy la coordinadora de la comunidad del Northern Virginia Falls Prevention Alliance en la Universidad de Marymount. Gracias a una extensión de fondos, hemos podido ayudar a la comunidad del norte de Virginia y ahora también a Washington, D.C., a las comunidades tanto negroamericanas como a los hispanos para ayudarlos en la prevención de las caídas. Hay varios factores de riesgo para las caídas. Y estoy aquí no solamente como la comunidad de la comunidad, sino también yo como ustedes también soy una cuidadora. Hace 16 años que cuido a mi mamá, ella también tiene Alzheimer. Así que para mí esta presentación tiene doble sentido porque me siento identificada con ustedes y para mí también es muy importante compartir con ustedes mi experiencia como cuidadora, además de que coordinadora de la comunidad para la prevención de caídas. Pues hay muchos factores que influyen en la prevención de caídas y quiero compartir con ustedes en esta tarde qué es lo que podemos hacer para prevenir las caídas, especialmente las personas de la tercera edad, pues somos más propensos a caernos porque
a la edad de los 24 años, parece mentira, pero ya nuestros huesos y nuestros músculos comienzan a debilitarse y obviamente a los 24 años pues no se nos nota porque las personas mayores hacen ejercicio, son más activos que las personas mayores, pero ya nuestros músculos y huesos comienzan a debilitarse. Y hoy, ¿por qué la prevención de caída es importante? ¿Y cuáles son los mayores factores de riesgo para caerse? ¿Y qué puedo hacer yo para reducir el riesgo a caerse? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Y obviamente pues hay problemas de movilidad para caminar o pararse. Pero antes, todos nosotros como cuidadores o como personas de la tercera de edad tenemos diferentes factores. A veces hay factores no solamente de riesgo intrínseco, sino también allá afuera donde vivimos, a veces nosotros sin darnos cuenta acumulamos muchas cosas en el hogar que que hacen factores de riesgo en nuestra casa. Así que voy a compartir con ustedes cuáles son las cosas que nos pueden hacer caer. ¿Ok? Eh, el próximo slide, por favor. ¿Por qué la prevención de caídas es importante? Las caídas son la mayor causa de hospitalizaciones debido a heridas y otras caídas. Y estas han sido tan serias que han causado la muerte. Y hay más de 36 millones de caídas al año. Las heridas más serias son las que han causado traumas a la cabeza, fracturas a las caderas. Las fracturas a las caderas son las más comunes en las personas de la tercera edad. Cada año hay más de 8 millones de caídas que necesitan atención médica y hay aproximadamente 850.000 que requieren hospitalización cada año debido a una caída. Y esto es solo para las personas mayores de 65 años. Desgraciadamente, esta es una de las razones por las cuales las personas mayores y esto sucede no solamente en el hogar, puede también suceder en citas médicas. Hemos tenido muchos casos de las personas cuando van a las citas médicas del camino a sus médicos, ya sea su médico primario o médicos especialistas, tienen caídas y desgraciadamente acaban en las salas de emergencia por caídas, resbalones o tropiezos. Próximo slide, por favor. ¿Por qué la prevención de caídas es importante? Anualmente hay más de 50 billones en costos médicos relacionados con caídas solamente para las personas mayores. En el año 2018 hubo más de 32.000 adultos mayores que fallecieron como resultado de una caída. Obviamente, esto fue en el 2018. Ese número ahora sobrepasa los 50.000. Es una pena, pero desgraciadamente ese número ha aumentado tristemente. Próximo slide, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones de las caídas? A corto y a largo plazo, las caídas pueden causar serios problemas a la salud, golpes, heridas, hospitalizaciones e incapacidad. Aumenta la separación social por el miedo a caernos y nos imponen límites en nuestras actividades comunitarias. Desgraciadamente, hemos tenido muchos casos y continuamente nosotros nos estamos viendo con casos así, que una vez una persona se cae, sienten tanto miedo a volver a caerse que se aíslan. Y desgraciadamente ese es el caso. Una vez una persona de la tercera edad se cae, casi siempre dentro de los próximos 6 meses
vuelve a caerse. ¿Y por qué esto es así? Porque tienen tanto miedo a volverse a caerse que ellos mismos producen la segunda caída. Están tan aterrados a que vuelvan a caerse que caminan con temor y ese mismo temor hacen que vuelvan a caerse. O sea que nosotros mismos no producimos la segunda caída. Es una pena, pero desgraciadamente eso es lo que sucede. Perdemos tiempo de nuestro trabajo para aquellas personas que todavía de la tercera edad trabajan y nuestras tareas en el hogar. Cuando estamos en la casa pensando, ay Dios mío, Señor, no me atrevo a subir las escaleras o bajarlas porque puedo caerme, tengo que lavar la ropa, pero no me atrevo. Y entonces perdemos tiempo pensando que podemos volver a caer. O mira, fulanito, fulanita me invitó a esta fiesta, pero tengo que subir o bajar escaleras y está lloviendo y quizás si salgo a la calle está mojada la acera y me puedo resbalar. Yo quisiera ir al cumpleaños de mi amiga, pero tal vez si salgo resbalo y me mojo. O sea, nosotros mismos nos imponemos limitaciones y podemos nosotros mismos causarnos esa caída. O sea, el temor nos afecta tanto que nosotros mismos nos podemos causar esa segunda caída. Una vez nos hemos caído por primera vez. Las caídas no son una parte inevitable del envejecimiento. Las caídas típicamente no son causadas por una sola razón. Son comunes, predecibles y preventibles. O sea, hay cosas que podemos hacer para prevenir las caídas. La próxima, por favor. ¿Pueden los adultos mayores reducir el riesgo a las caídas? Absolutamente. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer para nosotros prevenir las caídas. Obviamente, toma tiempo, pero hay cosas que podemos hacer. Obviamente, es un trabajo en equipo, pero es un trabajo continuo y constante, pero podemos lograrlo. Debemos prestar mucha atención a todos los posibles factores de riesgo que causan esas caídas, pero la mayoría de las caídas son preventibles. El próximo slide, por favor, Nikki. ¿Cuáles son los factores intrínsecos para las caídas? Obviamente la edad, estamos envejeciendo. Como les dije, si nos caímos anteriormente, nuestros músculos, como no hacemos ejercicio, nos pasamos la mayor parte del tiempo sentados o acostados, viendo televisión, no nos movemos. Esos músculos están débiles. Tenemos problemas de marcha y balance, falta de equilibrio. Nuestra visión es pobre o reducida. Como les dije antes, tenemos miedo a caernos porque ya tal vez nos caímos anteriormente. La hipotensión postural, o sea, estamos un poquito jorobaditos. Se reduce la sensación de los pies, tenemos calambres o tal vez sentimos vértigo, aquellas personas que tienen miedo a las alturas. Todos esos factores, pues obviamente nos hacen propenso a las caídas. Y esas son las cosas a las cuales tenemos que prestar atención. Entonces, hay otros factores que son los factores que tenemos en el hogar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en el hogar que nos pueden hacer caer? Falta de pasamanos en las escaleras. Hay escaleras que no tienen pasamanos, o sea, no tenemos dónde agarrarnos. Falta de barras en los baños. Es muy importante que las personas de la tercera edad instalen barras en las bañeras, o sea, o en las duchas, para tener dónde agarrarse cuando nos estamos bañando. También al lado del inodoro, cuando estamos sentados nos vamos a levantar o a sentar en el inodoro. La mala iluminación. Cuando estamos acostados y queremos ir al baño en el medio de la noche, es muy importante que siempre tengamos iluminación en el pasillo que conduce al baño.
y que tengamos pequeñas lucecitas para que no nos levantemos en el medio de la noche y queramos ir al baño y esté todo a oscuras, porque eso nos puede causar una caída. Desorden, o sea, a veces tenemos desorden en la casa, en el medio de la sala o en nuestra habitación y queremos, cuando nos levantamos, vamos a caminar en medio de desorden y con desorden me refiero, puede ser que hayan cables en el piso, cables de la televisión, de lámparas, y caminamos en medio de ese desorden de cables en el piso, nos podemos caer o quizás tiramos alfombras, de esas alfombras pequeñas seccionales, tiramos periódicos, tiramos eh, nos quitamos los zapatos y los dejamos tirados por el piso y ese desorden en el piso nos puede hacer caer. Peligros de tropiezo. Peligros de tropiezo puede ser, eh, llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos y los dejamos tirados en el piso o hay revistas en el piso, hay diferentes cosas en el piso, libros, nuestra familia tiene niños pequeños y hay juguetes en el piso, hay diferentes cosas pequeñas y esas cosas podemos tropezar con ellas y nos pueden hacer caer. Superficies resbaladizas. Superficies resbaladizas es que quizás tengamos en el baño bañeras. Las bañeras son muy, muy peligrosas. Y si no le ponemos a esas bañeras esas superficies plásticas, para cuando nos estemos bañando es un peligro, es como jabón las bañeras y eso nos puede hacer resbalar y caernos. Zapatos incómodos. Los zapatos incómodos es otra cosa que nos puede hacer causar una caída. A veces estamos caminando y estamos sufriendo porque esos zapatos o son muy apretados o a veces inclusive los zapatos que nos quedan grandes nos pueden hacer caer. Así que el zapato debe ser cómodo al pie para que no nos produzcan caídas. Alfombras resbaladizas. Las alfombras seccionales son muy bonitas, o sea, y con la alfombra seccional me refiero a las alfombras pequeñas que nos encanta tener en las casas, pero esas alfombras son un peligro muy grande, no solamente para los adultos mayores, sino para todo el mundo, porque son resbaladizas y nos pueden hacer caer. Así que es muy importante que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, no tengan este tipo de alfombras en sus hogares porque nos pueden hacer caer. Los animales pequeños o los niños, o sea, cuando hablo de niños estoy hablando de toddlers, los niños de 1 o 2 añitos que ya comienzan a caminar, podemos tropezar con ellos o con los animales, los gatitos, los perritos, porque nos pueden también hacer caer cuando tropezamos con ellos y nos pueden, o sea, podemos tener un accidente muy serio, tropezamos con ellos y nos pueden hacer caer. Otra cosa que hacemos todo el tiempo, y no solamente los adultos mayores, sino todos, niños, jóvenes, es que caminamos y hablamos con el teléfono celular a la vez, y eso es un nono muy grande porque no estamos pendientes de lo que hacemos y eso nos puede no solamente cuando estamos cruzando la calle, un auto nos puede atropellar, podemos tropezar con algún objeto y nos puede hacer caer. El teléfono celular es muy peligroso porque no estamos pendientes de lo que estamos haciendo, estamos muy pendientes del teléfono y no de los objetos que tenemos frente a nosotros cuando estamos hablando con alguien. Así que eso es un peligro muy serio. Así que no debemos de hablar y caminar a la vez porque nos puede hacer caer. El próximo, por favor. Así que estos son estos son lo que llamamos los hazards, los peligros más grandes que tenemos que nos pueden hacer caer. Entonces, hay otros factores que son muy riesgosos, pero estos son factores externos. Las personas adultas, pues obviamente toman medicamentos
Medicamentos, no solamente los recetados, sino también los que llamamos over the counter, que son los medicamentos que nos encanta comprar que no son recetados. Estos medicamentos a veces también nos causan somnolencia, especialmente si no los tomamos como se nos indica. Especialmente los medicamentos que son recetados para la presión alta. Usualmente estos medicamentos causan somnolencia y cuando sentimos un poquito de sueño, pues obviamente si estamos caminando, ya sea en la casa o fuera de la casa, usualmente nuestro balance no es el mejor y eso nos puede provocar una caída. Así que es muy importante que cuando estamos tomando este tipo de medicamentos estemos muy, muy conscientes o pendientes cuando vamos caminando porque esto nos puede provocar una caída. También los medicamentos para el corazón también nos puede alterar el movimiento o, eh, porque nos puede provocar un poquito de sueño y eso también nos puede provocar una caída. Los medicamentos para el dolor, créanlo o no, los llamados Tylenol o la Motrin, ese tipo de medicamentos, a veces nos puede también dar un poquito de sueño y dar un poquito de mareo y eso también nos puede provocar una caída. Y por supuesto los medicamentos que tomamos para dormir, pues obviamente esos tómenlos solamente cuando ya ustedes están cerca de irse a la cama, porque esos medicamentos definitivamente nos pueden provocar una caída. Cuando somos más susceptibles a medida que vamos envejeciendo. Así que cualquier medicamento, no importa el tipo de medicamento que sea, cuando a medida que vamos envejeciendo, todos los medicamentos nos provocan diferentes tipos de reacciones. Así que cualquier medicamento, por más suave que sea, las personas a medida que van envejeciendo tienen diferentes tipos de reacciones a los medicamentos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos porque las personas mayores son más susceptibles que las personas más jóvenes en cuanto a medicamentos se refiere. Así que tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que ser más cuidadosos que las personas más jóvenes en cuanto a medicamentos se refiere. El exceso de medicamentos y las personas mayores tienen una fila enorme de medicamentos, también nos puede causar sueño, nos puede causar mareos y obviamente esto nos puede provocar caída. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ya sea dentro del hogar o cuando salimos del hogar, porque tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos caer o nos puede provocar una caída. Así que tengamos mucho cuidado cuando salimos del hogar si estamos tomando muchos medicamentos, porque estos medicamentos nos pueden provocar caídas, ¿ok? Y siempre consultar con su médico o con su farmacéutico y preguntarle, este medicamento que estoy tomando, yo puedo salir a la calle sola o solo porque esto me puede causar una caída o qué precauciones debo tomar porque estoy tomando estos medicamentos. Que siempre usted consulte con su médico o con su farmacéutico cuáles son las reacciones que los medicamentos que está tomando le va a causar para estar seguro que usted puede caminar solo o sola dependiendo de los tipos de medicamentos que está tomando. El próximo, por favor. Ok, prisa o multitarea. A veces, cuando estamos en la cama, nos levantamos muy rápido. Y esto ya sea o para ir al baño o en la mañana porque estamos muy apurados. Esto es muy peligroso, no solamente porque puede caerse, sino también porque ha habido personas que han sufrido un derrame cerebral porque usted está dormido o dormida y en el medio de la noche se levanta, se despierta y sale corriendo. Esto le ha causado un derrame cerebral a ciertas personas. Así que usted
se despierta, por muy desesperado o desesperada que se encuentre, tiene que esperar 2, 3 minutos, inhalar, exhalar, y luego entonces se levanta tranquilamente y suavemente se baja de la cama, inhala, exhala, y luego entonces que haya respirado, usted se baja suavemente de la cama porque no puede salir corriendo de la cama porque eso le puede causar primero un derrame cerebral, un problema esto a su cerebro y luego una caída. Así que está oscuro, está en el medio de la noche, no hay, no, por eso es que es importante que tenga algún tipo de alumbrado en su cuarto y en el pasillo. Estamos medio dormidos, nos levantamos deprisa y el camino claro o iluminado. Eso es importante, pero también el factor esto cerebral. Así que es muy importante que no hagamos las cosas deprisa. Tratamos de hacer demasiadas cosas a la vez y eso también no es bueno para nuestro cerebro. ¿Ok? Y el hablar por teléfono, como les dije anteriormente, no tratemos de hacer mil cosas a la vez, ya no tenemos 20, 30, 40 años, así que tratemos de hacer las cosas con más suavidad, vencemos las cosas 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya no somos unos niñitos, o sea que hablemos por teléfono, está muy bien, pero no querramos hablar por teléfono, cruzar la calle, hablar con fulanito, menganito, o sea, tengamos las cosas y hagamos las cosas en forma más pausadas. La próxima, por favor. El equilibrio es la clave de la vida. Una de las razones por las cuales no solamente las personas de la tercera edad nos caemos es porque nuestro balance no es el mismo de cuando estábamos más jóvenes. Así que es una de las cosas que nosotros en nuestros programas de prevención de las caídas enfatizamos es que tratamos de restaurar el balance. Sin balance no somos nada. Así que el equilibrio es la clave de la vida y eso es lo que tratamos de restaurar en estos programas de ejercicio, es que el balance es lo que tenemos que restaurar para la prevención de caídas. El próximo. Y nosotros vamos a enseñarle qué es lo que podemos hacer para mantener su equilibrio, mantener el centro de gravedad sobre la base de apoyo, mientras la base de apoyo se va moviendo para así ayudarnos a mantener un equilibrio y una rutina de movimiento. O sea, ¿cuáles son los desafíos inesperados que vamos a hacer para mantener un equilibrio? O sea, no tratemos de hacerlo todo a la vez, sino que tenemos que suavemente volver a hacer las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. Vamos a ver si podemos tratar de conseguir ese equilibrio y ese balance que va a ser una combinación de cabeza, cerebro, espíritu, movimiento y cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a ver qué nos dice el próximo slide. El próximo slide. ¿Cómo trabaja el movimiento del cuerpo? Es un sistema de 3 pasos. Es la información sensorial que baja desde el cuerpo al cerebro. El cerebro integra toda la información sensorial que recibe el cuerpo y el cuerpo la va enviando desde el cerebro hacia el músculo. Desgraciadamente, a medida que vamos envejeciendo, y especialmente aquellas personas que porque estamos envejeciendo, comenzamos a tener problemas con nuestra memoria. Y no quiere decir que las personas que estamos envejeciendo y comenzamos a tener problemas de la memoria, todos tenemos Alzheimer o problemas de demencia, ¿no? Algunos vamos a tener un poquito de problemas de memoria y no quiere decir que todos vamos a tener Alzheimer. Es normal que todos comencemos a tener un poquito de problemas de memoria a medida que vamos envejeciendo. Es normal. Nos sucede a todos.
como les dije al principio, desde los 24 años el cuerpo comienza a envejecer, los músculos comienzan a envejecer. No se les nota a las personas que tienen 24 años, porque los jóvenes están activos, van al gimnasio y obviamente no nos damos cuenta que ese cuerpo o esos músculos están envejeciendo. Pero si nosotros a los 65 años comenzamos nuevamente a darle movimiento a esos músculos, a esos huesos, a ese cerebro, a esa cabecita, esa memoria que ya nos comienza a fallar, podemos restaurarla. Podemos restaurar esos músculos, podemos darle fuerza a esos huesitos y nuestro cuerpo y nuestro cerebro, e inclusive si comenzamos a darle ejercicio a nuestra cabeza y a nuestro cerebro, la memoria puede restaurarse, los músculos pueden restaurarse, los huesos pueden fortalecerse, el equilibrio puede fortalecerse. Nuestro cuerpo en general puede fortalecerse, el balance puede fortalecerse, nuestro equilibrio puede estar fuerte y nuestro cuerpo en general puede estar más fuerte y podemos prevenir las caídas. Hay muchísimas cosas que podemos esto hacer y nuestro cerebro puede comenzar a enviar mensajes a nuestro cuerpo para que nuestros músculos comiencen a fortalecerse, los huesos comienzan a fortalecerse y nuestro cuerpo en general pueda fortalecerse. Y así comencemos a prevenir las caídas. El próximo, por favor. El sistema de equilibrio. Los ojos es la visión focal y periferal. Así, la visión comienza a afectarse, pero ¿qué podemos hacer? Inmediatamente podemos ir al médico para averiguar qué está pasando con nuestra vista. Ya nuestra vista, obviamente, a los 65 años, nuestra visión comienza a afectarse, pero es importante que por lo menos una vez al año vayamos al médico y chequeemos cómo está nuestra visión. Probablemente es hora de que cambiemos nuestros espejuelos para que veamos mejor. Nos chequeemos nuestra audición, el oído interno, a ver qué está pasando. Quizás comencemos a sentir zumbido, algo está pasando. El cuello, vamos a ver qué está pasando, quizás tengamos problemas de nuestra tiroides. Todo esto es importante que no nos chequeemos. Quizás nuestras articulaciones nos están fallando. Es importante que nuestro médico primario tal vez nos refiera a algún médico especialista para que nos hagan exámenes y chequeemos qué está pasando. ¿Por qué me duelen tanto los pies? Pues mira, voy a ir al podiatra para que me chequee a ver qué está pasando con mis pies, porque me están doliendo los huesitos o mis pies. O sea, tenemos que si estamos envejeciendo, no puedo hacer nada al respecto, es inevitable, pero si voy a envejecer de una forma activa y voy a hacer ejercicio y voy a hacer lo que sea posible. O sea, es inevitable que voy a envejecer, pero voy a envejecer de forma activa y proactiva y voy a hacer ejercicio y me voy a sentir bien al respecto. No me voy a sentar ahí a esperar la muerte, voy a envejecer y voy a hacer lo mejor que pueda al respecto. ¿Ok? ¿Qué nos previene reaccionar rápidamente? O sea, los músculos débiles, los reflejos lentos, la poca resistencia, la complejidad con la dualidad de tarea, bajo funcionamiento de la visión, la audición vestibular con las articulaciones, los impedimentos cognitivos, la falta de sueño, los medicamentos. Son todas esas cosas que nos previenen de reaccionar rápidamente. Voy a combatirla, yo voy a hacer, como le dije, no puedo hacer nada respecto del envejecimiento, pero todas esas cosas que me están haciendo ser lenta, yo voy a hacer algo para combatirla. ¿Ok? El próximo. El envejecimiento y equilibrio, las reacciones. La noticia no tan agradable es que recibir información de datos sensoriales, analizarla y actuar sobre ella
el tiempo para reaccionar va a disminuir a medida que envejecemos, ¿no? Eso es lo que le estoy explicando. Los músculos y los huesos se debilitan y perdemos el equilibrio. La buena noticia es que en la mayoría de los casos, con la práctica, podemos mejorar nuestras reacciones y mejorar el equilibrio. Mejoramos la velocidad y la precisión. Mejorar la capacidad muscular es el desafío. El próximo. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir las caídas para usted y sus seres queridos? Aquí es donde venimos. ¿Qué es lo que podemos hacer? El próximo. Estrategias efectivas para reducir las caídas que incluyan un enfoque multifacético. Volvemos a los medicamentos. Vamos a revisar todos esos medicamentos que me estaba tomando al principio. ¿Realmente yo necesito todos esos medicamentos que me dan sueño, que dan mareo? Voy a hablar con mi médico, con el farmacéutico. Doctor, ¿realmente yo necesito tomarme esa retragila de medicamentos que me dan sueño, que me marean? Y entonces usted decidir con su médico si realmente usted tiene que tomarse toda esa cantidad de medicamentos que le están causando tanto problema. Evaluación de la marcha y el equilibrio. O sea, evaluar cómo usted está caminando, por qué está caminando así medio jorobadito, o sea, a ver si usted puede hacer algo al respecto. Obviamente los ejercicios que le vamos a recomendar es lo que le va a ayudar con su marcha y equilibrio. Chequeo de la visión. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a chequearse los espejuelos? Quizás está pasado o pasada de chequearse y cambiar sus espejuelos. Más, primero que nada, evaluación de la seguridad en el hogar. Chequea todas las cosas que usted tiene en el hogar. Bárrase, como le dije, en el baño, la iluminación de su pasillo. En la cocina también se pueden hacer un montón de cosas. Y lo más interesante de todo esto, el Estado, todas estas cosas que hacen modificaciones al hogar se pueden hacer en forma gratuita. Usted no tiene que pagar un solo centavo para que se le instalen esas barras en la bañera, en el inodoro, en la cocina. Usted puede conseguir que se le instalen completamente gratis y no importa cuánto usted gane, si es que está trabajando, se le instalan completamente gratis. Usted no tiene que pagar un solo centavo. Y obviamente los ejercicios de fuerza y equilibrio. Buscar en su comunidad un programa de prevención de las caídas, que ya más adelante, antes que termine la charla, voy a explicarle los diferentes tipos de ejercicios que tenemos. La cuestión es que usted sea proactivo, proactiva, para que usted pueda hacer algo al respecto. El próximo, por favor. ¿Qué puedo hacer? Ejercicios de fuerza y equilibrio, inscribirse en algún tipo de clase, caminar regularmente. Para mí, el caminar es uno de los mejores ejercicios del mundo. Unos 20 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. No lo tiene que hacer todos los días. Un mínimo de 3 veces a la semana es el ejercicio que usted mejor puede hacer. Hacer chequeos regulares con su médico primario, chequeo físico anual, un examen de vista anual, revisar la lista de sus medicamentos, que como ya le expliqué, son las mejores cosas que usted puede hacer por usted. El próximo, por favor. Asegurar que su casa sea seguro para usted y los suyos. Deshágase de alfombras pequeñas o seccionales. No mantenga desorden a su alrededor. Mover cordones, cables eléctricos a su alrededor. Asegúrese que las escaleras tengan pasamanos. Tener alumbrado apropiado, bombillos apropiados. Tener barras en los baños es primordial. El próximo. Eh, Estos son los diferentes tipos de recursos que tenemos en la comunidad. Eh, el próximo.
Verifique la seguridad en su hogar, como le dije, es muy importante. La cocina también, por ejemplo, taburetes en la cocina. No, si usted necesita conseguir cosas altas en la cocina, no se trepe en una silla. Trate de tener un pequeño taburete donde usted puede treparse. No sea que al tratar de treparse en una silla vaya, la silla se vaya y se caiga de la silla. Seamos inteligentes, o sea, ya no tenemos 15 años, así que sea muy precavido. Comuníquese en su área local donde usted vive eh, con la oficina local y que le puedan dar información sobre estas compañías que pueden venir a hacer las diferentes modificaciones a su hogar. En el baño o en la cocina, ellos, como les expliqué, ellos pueden venir, estas compañías, y hacerle las diferentes modificaciones a su hogar completamente gratis. Usted no tiene que pagar un solo centavo. Solamente con ser una persona de la tercera edad es suficiente para que vengan a hacerle las modificaciones completamente gratis. La próxima. Eh, los pisos, es, las alfombras seccionales. Para mí es una de las causas más serias por las cuales las personas adultas se caen. Así que si usted tiene alfombras seccionales, por favor, y si no quiere salir de ellas, entonces póngale algún tipo de pegamento o algo para que no vaya a caerse, porque para mí las alfombras seccionales son uno de los peligros más grandes para las personas mayores. Así que a mí me encantan, pero son muy peligrosas. Y entonces las escaleras, si suben y bajan, asegúrense de que por favor se agarran eh, al subir y bajar las escaleras porque eso es muy importante. En sus cuartos siempre tengan una pequeña lamparita en el piso o una pequeña lamparita a la hora de levantarse para ir al baño, en el pasillo que va al baño. Es muy importante para que no vayan ustedes a caerse de camino al baño a la hora de levantarse en el medio de la noche. Los pasamanos estos flojos también, las escaleras que estén firmes, que no hayan escalones que estén flojos. Todo eso es muy importante y obviamente pues los baños también, las barras tanto adentro de la bañera como al lado del inodoro es muy importante también. El próximo, Nikki. Y lo más importante, es importante que busque un programa de prevención de caídas basado en evidencia en su comunidad. Nosotros, la Alianza ofrece dos programas, uno que es un asunto de equilibrio, que este está diseñado, es un programa de 8 semanas, un programa de 2 horas y es para personas que tienen miedo a caerse o que se han caído anteriormente y obviamente quedaron marcados y, o por ejemplo, las personas que estuvieron encerradas durante la pandemia y que quedaron marcados y no se atreven a salir o socializar porque estuvieron encerrados por tanto tiempo. Y lo que este programa busca o enseña es que no solamente son ellos, sino hay otras personas allá afuera que comparten sus fobias o sus temores. Y durante esas 8 semanas ustedes tienen la oportunidad de compartir con otras personas que tienen sus mismos temores, sus mismos eh, temores, no solamente temores, sino sus experiencias o tal vez sufrieron las mismas caídas y piensan que si salen van a tal vez a caerse y pueden tener la oportunidad de compartir con esas personas y se van a dar cuenta, mira, yo no soy el único o la única que sufrió una caída o yo no soy el único o la única que tengo esta fobia. Y la primera hora y media de la clase hablamos sobre esas experiencias y convertimos lo negativo en positivo y luego los últimos 35 minutos de la clase hacemos unos ejercicios
de bajo impacto, lo que llaman low impact, y así ustedes esto pueden eh, combatir y aprender a que allá afuera hay factores de riesgo que nos van a ayudar a combatir las caídas y aprender que podemos compartir una vez más con personas, socializar y pues, y bregar con esa fobia que ustedes tienen. El otro es Sail or Stay Active and Independent for Life. Manténgase independiente de por vida, que es un programa de 12 semanas por 1 hora, que ese para personas es un poquito más activo, es una combinación de fuerza, balance y aeróbicos, que este es para personas que son un poco más activas, para ayudarlo a ser independiente de por vida. Ese es un programa un poquito más activo y para personas que pueden arriesgarse un poquito más. Eh, bueno, y en resumen, ¿cuáles son los factores de riesgo? Identifique cuáles son sus factores de riesgo para las caídas y cómo prevenirlas. Haga un plan de acción. ¿Qué desea hacer usted para reducir esos factores de riesgo? ¿Qué le preocupa? La posibilidad de caerse. Conversa con su amigo, un familiar o tal vez un médico y tomar un plan de acción. ¿Y sería su plan de acción? ¿Cuál es el programa de prevención de caída que más le convenga? ¿El de miedo a las caídas o un plan de acción que lo quiere, donde usted quiera sentirse un poquito más independiente? ¿Es cuestión de balance o yo quiero ser independiente de por vida? ¿Ok? El próximo, sea activo y manténgase activo, que es lo importante. El próximo. Oh, ok. So, aquí estamos, preguntas. Ok, estaba mirando y primero muchas gracias, Carmen, por estar aquí hoy con nosotros y compartir su experiencia y su conocimiento sobre cómo prevenir caídas. No veo ninguna preguntas puestas. Parece que hizo un maravilloso trabajo dando la explicación de todo. Estamos en la hora ¿Qué? final. Ok, pero ¿qué tal estuvo? ¿Estuvo bastante informativo? Sí, claro. Quería agradecerle una vez más por estar con nosotros hoy y compartir su experiencia, y a las personas que están presentes por participar. Queremos también invitarlos a los otros seminarios que van a estar disponibles. Le mandamos la información en español. Hay uno que viene el 15 de noviembre a las 12 sobre el olvido en las personas mayores latinas. Va Ok. a ser el próximo tema. Muchas gracias por participar y Fue que un tengan un placer bonito para día. mí. Ok, muchas gracias. Fue un placer. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye, bye. Ya.